Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones para ti. Hoy 4 de febrero, hoy jueves 4 de febrero, vamos a ver el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo del 7 al 13. La misión de los 12. El Evangelio de San Marcos nos muestra hoy las indicaciones que Jesús da a sus 12 discípulos. Hoy el Evangelio nos habla este especial trato de nuestros sacerdotes, religiosos o religiosas, que día a día dan su vida por la iglesia y el prójimo, que dan su vida por Jesús. Quien no conoce o ha conocido a un religioso o religiosa que con su ejemplo y testimonio nos han acercado a Jesús? Quien no guarda en su corazón recuerdos entrañables de algún sacerdote o religiosa que ha pasado por nuestra vida? Hoy el Evangelio nos muestra cómo Jesús los llama a evangelizar, nos permite ver, conocer y entender su camino, su misión. Hoy el Evangelio de Marcos aborda aspectos importantes dentro de él, que aparentemente a veces no vemos. El Evangelio es similar al de Lucas 10, capítulo 1 y versículo 9 que hemos visto, pero en el capítulo de Lucas habla que Jesús mandó a 72 discípulos. En este caso el Evangelio empieza diciendo que en aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2. ¿Qué aspectos nos invita a entender el camino de estos hijos predilectos de nuestro Señor? Primer aspecto que nos permite ver el Evangelio de hoy es la unidad, el trabajo en iglesia y comunidad que tienen nuestros religiosos. En el Evangelio hay ciertos términos que Jesús maneja en plural, y esa pluralidad nos permite ver la iglesia que somos. Nos muestra el ir juntos, recordando las palabras de Jesús, que todos seamos uno. También el Evangelio nos habla de los votos de pobreza que hacen los religiosos. Y esto se refiere el Evangelio a ir ligeros de equipaje, para que el viaje sea más llevadero. Les dice que no lleven nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón para sostenerse, sandalias para caminar y una sola túnica que vestir. Ellos están invitados a ir ligeros de equipaje, para que así puedan cumplir la voluntad del Señor sin distracciones. Otro aspecto importante que permite ver el Evangelio es la familia, la evangelización en familia. El Evangelio muestra una parte que dice cuando entren en una casa. La palabra casa, ¿a qué te suena familiar? ¿A qué nos lleva a imaginar? A una familia, evidentemente.
a papá, a mamá, a hijos, abuelos. Entonces está la invitación de Jesús a sus 12 apóstoles, reflejados en los religiosos y sacerdotes, que los invita a ir al encuentro familiar, que es importante para nuestra sociedad y hoy día atacada. Otro aspecto importante que Jesús habla dentro del Evangelio de hoy son los sacramentos, con 2 ejemplos claros que muestra San Marcos. Les dice: los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Evidentemente nos habla del sacramento de la reconciliación, de la confesión. También habla de ungir con aceite a los enfermos. Habla de la unción a los enfermos. En esta parte Jesús, mediante sus hijos predilectos, que son los sacerdotes, nos invita a ser parte de la iglesia mediante los sacramentos que Jesús nos ha dejado. Vemos cómo en esta primera parte hablamos de los consagrados. Jesús nos muestra parte de su vocación a nosotros con la finalidad de conocerlos, de entender cuán importante es su trabajo. Por lo tanto, nuestra oración para ellos no es un adorno más. Nuestra oración es vital, porque el Evangelio también nos muestra una parte de rechazo. En esa parte que dice: si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, nos muestra rechazo también para ellos. Y en otros lugares no solamente es rechazo, en otros lugares es persecución y hasta muerte. Imagínate tú y yo en nuestro día a día con nuestra familia, con nuestros problemas, tenemos pruebas de fe. Imagínate ellos, que son hijos predilectos de Jesús, que son los responsables de llevarnos los sacramentos, de orar por nosotros. Entonces no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que orar por ellos, por nuestros religiosos, por nuestros sacerdotes. Entonces, el Evangelio de San Marcos nos podrá decir a nosotros, los laicos, particularmente algo. Claro que sí. Nos invita a pertenecer a la iglesia, porque somos parte de ella. Recuérdate la unidad. También nos invita el Evangelio con Jesús a vivir con lo necesario, tener prudencia para gastar, para comprar. Recuerda esto bien: el pan que botas es el pan que alguien pudo comer. Pobreza también, pero una pobreza no de miseria, sino de una vida digna con lo necesario. ¿Qué más nos invita el Evangelio? Ver cuán importante es la familia y el trabajo que tenemos como padre, como madre, como hijos también dentro de la familia. Dios nos puso ahí con una finalidad, porque de la familia nacen las vocaciones, o han nacido también nuestros sacerdotes. ¿Ves que el Evangelio nos habla a nosotros también? Otro aspecto más para revisar es que nos hacemos parte de la iglesia con los sacramentos, cumpliendo la invitación de Jesús de participar de ellos, del bautismo, de la Eucaristía, del matrimonio o vida consagrada, de la confirmación, de la unción de los enfermos. Jesús nos muestra que mediante ellos somos parte de su iglesia. Y como última parte, ¿qué más nos muestra? Que nombrar a Jesús va a ser signo de exclusión hoy en día, de rechazo, de burla, y a Dios le tocará juzgar eso. Pero a nosotros nos toca seguir avanzando. Recordemos el Evangelio donde analizamos cuando Jesús cura al endemoniado cuando va a Genezaret. Él inmediatamente quiere seguirlo. Señor, permíteme ir contigo en la barca, y Jesús le detiene y le dice: ve con tu familia. Dios también nos llama a ser misioneros, pero en otro aspecto, en otra forma. Qué bueno ver es a qué están invitados los hijos predilectos de Jesús, los sacerdotes o las religiosas, para nosotros poder entender, para nosotros poder aportar y poder ayudar. Oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Señor Jesús, hoy especialmente quiero pedirte por los sacerdotes, por las religiosas, por todo consagrado en el mundo que da la vida por tu evangelio, por ti. Quiero pedirte especialmente por los sacerdotes que conozco, para que los puedas guiar, para que cada vez más los puedas santificar. Jesús, hazlos recordar el primer amor, tú. Bendícelos en esta tarea tan ardua y tan grande que has dado a nuestros queridos consagrados. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy jueves eucarístico, hoy jueves sacerdotal, no te olvides orar por ellos. Que tengas un buen día.